Poné Z para grabar. ¿Pusiste para grabar la pantalla completa o? Está grabando pantalla completa. Ok. Ese pedazo de pantalla, pero casi todo. Ok, Usa hasta la parte de abajo. Sí, lo único que me pregunto es. Cuando mueve cosas. Sí, bueno, no importa. Pila y cola, ¿no? ¿O solo cola? No, se le da. La actividad es cola. Por eso recibe de la bola. No, es que yo preparé el pila y cola, pero capaz eran solo de cola. Bueno. ¿Arrancamos? Bueno, ya tienen ahí el itinerario de hoy. Vamos a dar punteros a función, que es un tema nuevo, muy copado, por cierto. Vamos a después hacer ejercicios de pila y cola, tanto primitivas como funciones. Ya hablamos de la diferencia. Perfecto. Y después se va a presentar el nuevo TDA que tienen que entregar, que es el TDA cola. Pero bueno, arranquemos por punteros a función. Y arrancamos preguntando qué es una función. Y vamos a hacer el típico dibujito que no lo pensaron ver nunca en la vida en esta materia. Entonces yo tengo un dominio, un codominio y acá tengo una función, ¿no? Esto es una función básicamente, lo vieron en infinitas materias de matemáticas hasta el momento. Buenísimo. Entonces, digamos, una función sería yo recibo algo de un lado, yo recibo un conjunto de valores de entrada y lo transformo en algo de salida. Obtengo alguna salida a cambio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Podría decirse así que es una función. Perfecto. Y en particular nosotros para lograr eso en cualquier lenguaje de programación es a través de una serie de instrucciones, ¿no? Una función recibe una entrada, que son los parámetros, como ya vieron, ejecuta una serie de instrucciones basadas en esos parámetros, si es que recibe parámetros. El conjunto de parámetros puede ser vacío también, así como el conjunto de salida puede ser vacío también. Bueno, ejecuta una serie de funciones, de instrucciones, y devuelve un conjunto de resultados. Buenísimo. Bien, Nacho, me explicaste algo que ya sé hace 20 años, buenísimo. Pero ¿por qué esto nos importa? Bien, porque en C, como dijimos, estas instrucciones, en C y en cualquier otro lenguaje de programación, estas instrucciones viven en algún lado y en particular viven en la memoria, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, la memoria, me encanta dibujar la memoria. Digamos, yo acá puedo tener el inicio de mi función f, llamémosla x, vamos a dejarlo tipo, en el tema más matemático posible, y vamos a asignarle una posición cualquiera de memoria, no sé, 20a, f, supónganse que esto es una posición válida de memoria. Bueno, acá tengo el comienzo de mi función y obviamente acá va a haber relleno de todo lo que ejecute mi función, que son las instrucciones. Buenísimo. Entonces, lógicamente esto vive en memoria. ¿Qué es lo que me permite que viva en memoria? Que así como cualquier otro pedazo de memoria que vive en mi máquina, yo lo puedo referenciar desde mi código, ¿no? Que, lógicamente, si yo, ya vimos infinitas veces cuando vimos los errores que tira cuando hago chanchadas en mi programa, si accedo a memoria que no me pertenece, rompe todo, ¿no? Pero justo la memoria de mi programa me pertenece porque es mi programa, así que lógicamente la puedo acceder. Y particularmente, ¿cómo accedemos a esa memoria? Bueno, la forma más fácil es invocando a la función, ¿no? Yo cuando tengo en mi código, en algún punto llamo, entonces, por ejemplo tengo int x igual a 5 y llamo a f de x, lo que estoy haciendo es tipo decir, bueno, venir a este pedazo de memoria y empezar a ejecutar estas instrucciones. En algún momento esto va a venir a arrancar por acá arriba y acá supongamos que termina, bueno, me devuelve la ejecución del programa a la función original que lo llamó, que por ejemplo puede ser el main. Bien, buenísimo. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros invocamos una función. Básicamente le estamos diciendo al programa, che, a partir de esta dirección de memoria, ejecutar todas las instrucciones que veas hasta que encuentres una última instrucción que vas a ver cuál es para regresar al lugar de donde lo invocó originalmente. Y bien, como esto es una dirección de memoria, dijimos, esto yo lo puedo almacenar como cualquier otro puntero, ¿no? Yo podría tener un void asterisco apuntando a esta dirección de memoria. Lo que acaba de decir Nacho es como re difícil. ¿Alguien no me entendió? Porque si no.
¿Desde qué punto? Todo. Hola, soy Nacho. No, ¿de qué punto? Claro, sí, cuando digamos, esto más allá de esto, es cuando estamos invocando una función, digamos, lo importante de saber es que las instrucciones de una función, digamos, f de x está definida en un lado, tipo f de x, abro llave, yo qué sé, x igual a x más 1, resto un x, ¿no? Esto puede ser una función tranquilamente. Esto vive en la memoria de mi programa. Y que bueno, cuando lo ejecuto particularmente lo que va a hacer es ir ahí, ejecutar todas las instrucciones y volver. Y el volver va a ser tipo esta instrucción que va a decirme tipo, bueno, volvé y volvé con un valor que me lo va a dar y yo lo guardo en una variable o lo que quiera hacer con ese valor. Pero lo importante es entender que ese código vive en memoria, como cualquier otra parte de la memoria de mi programa, y que entonces yo la puedo referenciar y guardarla en una variable si yo quiero esa dirección de memoria. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, para un montón de cosas que vamos a ver ahora en un rato con algunos ejemplos, pero por ejemplo me va a permitir yo pasarle a alguien una función. O sea, yo te quiero pasar a una parte de mi programa, che, toma esta función. ¿Para qué? Si la puedes invocar. Bueno, no, pero yo no necesito que yo invocarla. O sea, yo main, por ejemplo, yo en mi main digo, no necesito ejecutar esta función. Pero vos, siguiente parte del programa, sí la vas a necesitar ejecutar. Y por eso yo te paso la referencia a esa función. ¿Sí? ¿Vos tenías alguna pregunta? ¿Qué tipo de puntero es el que se usa para funcionar por ahí? Bien, o sea, es un puntero como cualquier otro, o sea que ocupa lo que un void asterisco, ocupa lo que cualquier puntero. Ya vamos a ver cómo lo definimos, por una forma de decir, una variable de tipo función, ¿no? Que es tipo justamente un puntero punto. Bien, pero buena pregunta, eso lo vamos a ver en un ratito. Y bueno, la forma, lo que me faltaba aclarar es que la forma de acceder a, ok, ¿dónde vive esta función? Yo acá leo, sí, 20AF, Nacho, pero yo no sé cómo carajo saber dónde vive esa función. Bueno, la forma más fácil de acceder y que es bastante, por suerte, claro de entenderlo, es a través del nombre, ¿no? Si yo, tipo, le digo a alguien, tipo, che, yo me refiero a la función que vive en este pedazo de memoria, bueno, yo le paso f como el nombre, sin invocarlo ni nada, digamos. O sea, yo cuando ejecuto f, el operador, paréntesis, esto es un operador, este paréntesis es, digamos, ejecutar el código de la función, pero yo si no le pongo paréntesis, lo que estoy básicamente diciendo es, bueno, dame, o sea, si yo acá pusiese f, así burdamente esto, porque no, obviamente el compilador no me va a dejar hacer esto, pero si yo le dejo acá seco f, digamos, lo que va a hacer es, bueno, acá lo que tenés es, tomar esta la dirección de memoria de la función, por así decirlo. Y así es como vamos a poder pasarle la dirección de memoria a alguien o guardar una variable o pasárselo a otra función para que haga algo con eso. Lo hacemos a través de la etiqueta del nombre de la función. Bien, todo esto muy en el aire, porque ahora vamos a ver unos ejemplos que nos va a clarificar un montón de cosas. Bien, perfecto, porque es exactamente el próximo punto que iba a atacar, que es ¿para qué queremos hacer esto? Porque la verdad es tipo, che, Nacho, es horrible, está buenísimo, o sea, genial, me permite hacer un montón de cosas, pero ¿para qué lo quiero usar, no? Y lo que me permite esto, que lo van a ver o sea, no así tal cual como está acá, pero en todos los lenguajes de programación, te diría que es la forma más fácil de generalizar código que existe o de hacer cosas piolas con código, es a través de pasajes de funciones. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, supongamos que yo tengo un arreglo de enteros, ¿no? Vamos a... ¿Cuál es el próximo pizarro? Yo tengo un arreglo de enteros. Mi arreglo, supongamos que tenga 4 elementos y tengo el 0, el 4, el 8 y el 22. Bueno, buenísimo. Supongamos que estos son valores que, no sé, son de cuentas de banco, suponete, ¿no? Para poner en un contexto así medio bizarro de, no sé, acá tenemos las cuentas de banco de la gente. Buenísimo. Y yo un día digo, mirá, de la nada, todo el mundo que se registró en este banco va a tener el doble de la plata de cosas. O va, no, al revés, vamos a sacarle toda la plata que
decidimos tener, o le vamos a sacar un cierto porcentaje de su plata o lo que sea, bueno, vamos a tener que modificar las cuentas del banco de la gente. Esa modificación puede ser cualquier operación matemática, ¿no? Y yo, digamos, yo quiero permitir que mi código esté preparado para hacer cualquier operación sobre este arreglo de cuentas bancarias, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, decir, bueno, aplicame, y acá ya vamos a poner un poco de la sintaxis que voy a mostrar en un rato en el código, yo digo, aplicame sobre el arreglo una operación, ¿no? Acá le pongo operación. Esta operación va a ser una función, justamente. ¿Y esta operación qué puede ser? Bueno, operación puede ser, bueno, dales un peso más a cada uno, bueno, bastante rata, ¿no? Darle solo un peso más, sacarles toda la plata que tienen, claro, sí, va a ser la conversión a dólares, lo que sea, porque ahora tipo, mi arreglo que estaba especificado ahora va a estar dolarizado, lo que sea, tipo, lo hago a la conversión, lo multiplico por 185, lo que sea que tenga. Claro, supongamos que mi función se llama op, pero acá yo le podría llamarlo con f, como antes lo habíamos llamado, podría llamarlo con g, ¿no? Con cualquiera que me haga una operación sobre cada una de estas cosas. Y lo que me permite es eso, yo puedo generalizar el código, digamos, yo tengo en mi main este apply, por ejemplo, y yo la función que le voy a terminar pasando, bueno, depende de, no sé, lo que un operario diga querer hacer en este momento. Solamente el operario, por ejemplo, define solamente la operación que se va a hacer, pero el código ya está listo para recibir cualquier operación que se quiera aplicar sobre cada uno de estos elementos. Sí, vos tenés una pregunta. No se tiene mucha utilidad porque la cosa es que le cambiaría la función. No. O sea, acá adentro decís. No, otros lenguajes de programación sí te permiten hacer eso. C no lo hacemos así. C lo declaramos como hacemos cualquier declaración de función, la declaramos, escribimos todas las instrucciones que tengan que hacer, o declaramos la firma en algún lado, después la implementamos y después le pasamos el nombre que específicamente le asignamos. ¿Cómo? Sería un mapeo, sí. Lo que en otros lenguajes de programación es un mapping o un applying o tiene distintos nombres. Sí, map es el típico caso de hacer esto, digamos, de aplicar algo sobre cada uno de los elementos de una colección, se llama mapping generalmente. Pero bien, sí. Pero no le quería dar ese nombre porque es tipo el nombre que le dan en algunos lenguajes, en otros lenguajes puede ser que no le den ese nombre. Aparte ya lo van a ver más adelante en mucho detalle. Pero bien, bueno, ya tenía el ejemplo acá, qué pelotudo, ¿para qué escribí todo? Bueno, básicamente, en este ejemplo, quería hacer algo parecido, ¿no? Yo tengo un arreglo de enteros de tamaño 5 y vemos que yo a cada le estoy haciendo muchas operaciones porque, bueno, mi programa le va a hacer muchas operaciones a este código. Por ejemplo, yo la primera que quiero hacer, lo que quiero hacer es imprimir qué es lo que tiene cada una de las posiciones de mi arreglo. Bueno, genial, lo imprimo. Después quiero a cada uno de esos elementos multiplicarlos por 2. Bueno, está bien, lo hago. Después lo quiero imprimir de vuelta porque quiero ver cuál es el resultado de haber aplicado esa operación, si ya voy con vos. Después... Sí, perdón. Sí, perdón, qué boludo. ¿Cómo? Tiene que ser por lo menos doble de grande. Perfecto, vamos, ahí. Sí, cualquier cosa, sobre todo los de atrás, a mí se ve bien, perfecto, sí, gracias. Me consta que los de adelante, tipo, pusieron por lo de atrás, porque los de atrás, digo, ya está, no voy a aprender nada. Así que, bueno, nada, entonces dijimos, aplicamos la primera operación que sería imprimir. Después aplicamos una operación matemática. Después imprimimos de vuelta para ver el resultado. Después aplicamos otra operación matemática sobre cada uno de los elementos y después volvimos a imprimir para ver el resultado nuevamente. Entonces estamos haciendo 5 veces lo mismo y todos estamos haciendo el mismo for pedorro que yo lo podría, digamos, querer escribirlo más lindo, ¿no? Y bueno, justamente acá voy a pecar de pasar de archivo y vamos a ver el resultado de esto si yo lo paso a utilizar puntero esa función. Por ejemplo, yo acá las operaciones matemáticas las voy a reemplazar por estas llamadas apply, que es justamente lo que habíamos definido antes, que bueno, me faltó pasarle el tamaño, porque generalmente cuando trabajamos con arreglos, recuerden que les pasamos el tamaño, para saber hasta qué punto tienen que iterar. Y acá yo les paso una operación que recordemos que antes era multiplicar por 2 y guardarlo en esa posición del arreglo, después era sumarle 1000 y guardarlo en esa posición del arreglo. Y acá estamos reemplazando por llamadas apply con una operación que les pasamos.
Bien, y esas funciones que les pasamos, ¿dónde las estamos definiendo? Primero tenemos la definición de apply, ¿no? Que lo que me dice es, recibe un arreglo de tamaño n y a cada elemento le aplica la función func pasada por parámetro. Y no me acuerdo quién me había preguntado cómo se escribe las variables, vos me habías preguntado. Bueno, ya lo vamos a explicar. Por ahora, créeme que eso es un tipo de dato, pero bueno, lo importante es que la función se llama función y que bueno, básicamente acá voy a hacer el mismo for de siempre, pero aplicando func directamente sobre el elemento en sí. Y después, bueno, el resultado lo guardo en el arreglo nuevamente porque, digamos, lo quiero seguir guardando en mi mismo arreglo. Fíjense que func, como funciona fuera de esta función, como una variable, no existe una función que se llama func. Ahí estamos sumando a la función que me pasamos por parámetro. Tenemos una variable de tipo función, la verdad que no sé. ¿Se entiende lo que dijo Martín, no? Tipo esto de acá. Eso no va a funcionar más. Ay, esto de acá. Esta variable vive solo dentro de la función apply, que es el nombre genérico que le voy a dar a cualquier función que yo le pase como por parámetro, pero cuando yo lo invoco, le tengo que pasar una función en serio que esté definida, que ahora vamos a ver que están arriba definidas. Sí. No, este apply lo implementé yo. Y hay librerías que ya vienen con funciones de este estilo. Lo van a tener que usar ustedes, por ejemplo. Para un TDA, por ejemplo, van a tener que ustedes recibir esa función y implementar la función que recibe una función para aplicarla. Sí. Muy buena pregunta. No sé si escucharon lo que lo preguntó la compañera, es si función no recibe los argumentos. O sea, ¿dónde están definidos los argumentos que recibe func? Bueno, eso está en el mismo tipo de dato, incluimos los parámetros que necesita y el valor que devuelve. O sea, el valor de retorno, que puede ser un int, puede ser un void asterisco, puede ser nada incluso. Todo eso va a estar, cuando hagamos la definición de este tipo de dato, lo vamos a tener ahí, la información. Pero sí, como habrán notado, es tipo, esto recibe mágicamente un entero y devuelve un entero. Pero yo, ¿dónde definí eso? Y bueno, ya que estamos preguntando tanto, lo definí acá arriba. Vamos con la definición de un tipo de dato función. Y acá lo más prolijo es hacer un typedef, porque me permite yo asignar ya un tipo de dato, digamos, con un nombre particular, que es apply, por ejemplo, apply f-t, y los -t son tipo por lo mismo de type de todas las otras cosas que vimos. Cuando yo le asigno un alias, y bueno, así se define. Y acá yo lo que le estoy pasando es exactamente la firma de la función, pero con este detalle de que yo englobo el nombre de la función en sí, que no le pongo el nombre de cuál va a ser la función en sí, sino el nombre del tipo de dato, o sea, es el nombre del tipo de dato que yo le voy a estar dando, y un asterisco. Por ejemplo, si yo acá lo cambiase a mis funciones-t, bueno, mi tipo de dato se empezaría a llamar mis funciones-t. Y capaz eso es lo más distinto de la nomenclatura typedef de lo que venían viendo hasta ahora, donde ustedes definían el struct y abajo le ponían el nombre, ¿no? Digo, primero ustedes definían el struct y abajo le asignaban un nombre. Acá mismo le están asignando el nombre, tipo en el medio de todo el choclo, lo cual lo hace capaz medio feo, pero es la otra forma de definir tipos de datos que, o sea, es el mismo operador typedef, pero es para funciones y tiene esta sintaxis. Capaz es medio confuso al principio, no sé si alguno tiene alguna duda respecto de esto, pero acá lo que estamos haciendo es básicamente definir un tipo de dato que es una función, un puntero a función que recibe un parámetro de tipo entero y devuelve como resultado un entero, ¿no? Eso es lo que estamos definiendo en esta línea. Un tipo de dato. Yo podría poner tranquilamente acá todo ese choclo. Podría acá poner... ¿Cómo? Ahí tendrías que meter poner la IF y un montón de poner directamente func. Acá pondría func directamente y usaría func así. Pero esto es horrible. O sea, tenerlo en el medio del código donde yo quiero que sea lindo es bastante feo. Yo prefiero definir un tipo de dato
del tipo función que recibe o un parámetro de tipo entero y devuelve un coso, bueno, yo lo llamo a ese tipo de funciones, a todas las que cumplen esa estructura, esa firma, las puedo definir con una variable del tipo applyF, -t. Una cosita. No, fíjense, acá, esta función se llama apply, qué sé yo, recibe parámetros, ¿no? Y uno de esos parámetros es sizeT_n. ¿Por qué se llama n ese parámetro? Claro, pero ¿por qué se llama n y no se llama largo? Porque pintó. Justamente dijimos, bueno, tengo parámetros, le tengo que poner un nombre, pintó ponerle n. Voy a poner el tope del vector, voy a ponerle largo, voy a ponerle n, ¿no? De la misma manera que esto es el nombre de un parámetro. ¿Qué función es? Podría ser cualquier función. Pero necesito un nombre, como es un parámetro necesito un nombre. Le ponemos cualquier nombre. Le podemos poner Pepe, le podemos poner Pum, le podemos poner F, o le podemos poner destruir.dat, pero es un nombre, ¿no? Entonces, ahí, como en cualquier caso de todos los parámetros que reciben las funciones, ahí va el nombre del parámetro. Y cuando queramos usar ese parámetro, vamos a tener que referirnos con el mismo nombre, sea Pepe o sea Pum, ¿no es cierto? Entonces será eso. Sí. No, acá yo estoy definiendo el tipo de dato que va a recibir la función, que si yo le paso int asterisco es una referencia a un entero o una referencia, por ejemplo, a un arreglo de enteros. Pero también podría poner... Claro. O sea, acá también podría usar esta nomenclatura que a mí no me agrada tanto, pero ¿así era o el acá? No, me parece que era acá, ¿no? Antes. Bueno, no importa, igual la nomenclatura buena es esta, tipo la del asterisco. Aguante el asterisco, viejo. Sí. Ah, está bien. Esa es la otra nomenclatura. Claro, sí. De hecho, creo que en las pruebas o no sé, en uno de las entregas anteriores, creo que para comparar y todas esas cosas, de hecho lo recibí así, con corchetes y no con asterisco. Claro. Sí, es que esto también puede ser tipo, dame una referencia a un entero, pero puede ser uno solo. La otra queda muy explícito que es un arreglo de enteros en la forma de los corchetes. Pero bueno, ya es un tema de semántica y tipo de qué queda más legible y ya excede tipo a punteros a función. Sí, perdón. Sí, no, también vos estabas primero. Sí. Claro, yo acá... Exacto, acá podría poner int elemento 2 o bool, falopa, todo lo que quieras. Y acá si quiero devolver otra cosa, quiero devolver sizeT, puedo devolver sizeT, puedo devolver lo que quiera. Pero de vuelta, encorajeamos, o sea, no sale la traducción en español, alentamos a que lo hagan a través de la definición con un typedef. Es que vos vas a repetir una operación, poner acá yo la estoy repitiendo 5 veces, pero puede ser que vos la repitas infinitas veces, ¿entendés? La aplicar una función matemática sobre cada uno de los elementos del arreglo. Y de hecho pasa, por ejemplo, si yo quisiera tener una calculadora o no sé, cualquier... estoy pensando ejemplos donde tipo esto sea súper común de querer aplicar una operación matemática sobre todos los elementos que yo tengo guardados en un arreglo. Por ejemplo, o tipo notas de unos estudiantes, donde el arreglo representa las notas de unos estudiantes, o no sé, la temperatura en distintas partes del país. Si yo quiero hacer una estandarización, una normalización, lo que sea, yo aplico una aplicación matemática que puede ser cualquier cosa, pero digamos yo lo quiero aplicar para todos los elementos del arreglo. Y si yo quiero definir siempre operaciones nuevas y eso, yo solamente tengo que definir una nueva función que cumpla esta firma y aplicársela con el apply. Porque yo sé que ya el apply me lo va a aplicar sobre todos los elementos. Y de vuelta, acá el apply es bastante boludo y solamente es hacer un for y aplicarlo sobre cada uno de los elementos. Pero esta función podría ser otra cosa. El que reciba esta función podría ser
En el caso de un TDA, por ejemplo, podría ser que tu TDA reciba una función, tipo, por ejemplo, tenía el caso donde el vector, por ejemplo. Yo quisiera hacer eso sobre el vector dinámico, por ejemplo, donde yo quiero decirle tipo, che, yo quiero agregar una primitiva a mi vector dinámico, donde digo, che, haceme un apply, tipo un vector y lo bajo apply. Entonces, por cada una de las cosas que yo tenga guardadas en mi vector, me vas a aplicar una función. Que puede ser, de vuelta, una operación matemática, o si recibe otro tipo de dato, puede ser un void de asterisco, puede hacer otra cosa, digamos. O sea, es bastante útil para un montón de cosas, para modificar datos que yo ya tengo en demasía, por ejemplo. Se hace, digamos, Sí. Si vos querés guardar funciones, podés guardarlo Yo podría guardar punteros a función en una pila. Sí, siempre se quilombo un poco por unas cuestiones de flags. Creo que a veces flashea un poco C, pero eso es una cuestión de C, no es. En otros lenguajes eso es completamente, incluso hay grafismo. Hay una funcionalidad de las. Sí, tipo, de hecho vos podés almacenar en un arreglo un montón de parámetros de función y vos decís como, bueno, después ejecutame todas estas funciones sobre un entero. Pues yo también puedo hacer eso, yo puedo almacenar funciones que yo quiero hacer, tipo encadenar funciones que yo quiero aplicar y después, sobre, por ejemplo, un valor, le digo, sí, aplícame todo esto. Que es básicamente hacer una calculadora, tipo decir, tipo, bueno, yo voy a sumar acá, voy a restar acá, voy a hacer esto, y tipo, yo ya defino todas las operaciones y digo, bueno, ejecutámelas todas de una. O por ejemplo, en vez de, supongamos que tenemos un programita que tiene un menú que dice si quieres hacer otra cosa que quieres hacer, o si no, que quieres hacer otra cosa que quieres un 1, etcétera, así hasta N. Y vos después adentro lo que en vez de tener un if, me ingreso 0 o esto, if, me ingreso, si supongamos que todas las operaciones reciben el mismo parámetro, vos podés tener un arreglo de funciones y directamente lo que me viene, voy, pum, aplico y ya está, ya. Eso sería otro ejemplo. Que a veces se puede, a veces no, porque a veces cada operación no va a terminar recibiendo algún parámetro. ¿Vos querías mencionar algo? En función a la pregunta anterior, si querés mostrar en el otro archivo, ¿En el primero? como cada vez que necesitamos aplicar todo el vector, tenemos que coger y pegar el for completo. Fíjense, ese for, ahí está más arriba. Por cada vez que necesitamos hacer las operaciones, necesitamos replicar el for. Entonces, el objetivo, primeramente, es evitar repetir la estructura del for, ya que la estructura del for siempre es la misma, tener la estructura del for una sola vez y lo que es distinto, que son las funciones que se aplican, pasarlo a los parámetros. Entonces es una función y vos no se necesita sumar. ¿Qué es mejor? O sea, escribir toda la función que suma en un lugar y cambiar los parámetros, o llamar a una función auxiliar que suma y solamente pasar los parámetros. Directamente hacemos una función auxiliar que hace todo lo que solemos hacer y solamente le cambiamos los parámetros. La diferencia en este caso es que un parámetro es una función, que es el parámetro. ¿Sí? Pero lo que tenemos es una estructura que siempre se aplica igual y lo que cambia es el parámetro, bueno, aprovecho y se lo paso a un parámetro. ¿No? Lo difícil de entender en este caso es que el parámetro es una función también. Bueno, ¿por qué hacerlo? Para evitar repetir todo ese código. ¿Cómo hacerlo? Bueno, también. Y no solamente, o sea, nosotros posiblemente el objetivo máximo sea para mejorar la legibilidad del código, no repetir código y demás, pero también por un tema de extensibilidad del código. Por ejemplo, yo acá si en el vector decides agregar una primitiva que es vector apply, bueno, yo le estoy dando mucho valor a Bárbara, de que cada vez que quiera a todos los elementos que tenga guardados en el vector, por ejemplo, hacerle algo, lo hace a través de mi apply y no tiene que ella codearse un for y tipo acceder a cada uno de los elementos y toquetearlos y todo. Digo, yo te doy ya la utilidad para hacerlo y esto es el caso más pago, digamos, pero podría... Eso tenía con Bárbara, eso te deja de ser mío. Claro. Y una opción sería la de Alan le dice, bueno, Bárbara, ¿qué operaciones querés? ¿Querés un multiplicar por 2? Te agrego un multiplicar por 2. ¿Querés un sumar mil? Te agrego un sumar mil. Pero eso Alan después dice, esto no escala porque me diseñó aquí en otro proyecto en el que todo es porque no laburo, porque estoy haciendo primitivas, más no todo el vector. Entonces por eso le agrega una primitiva que toma apply y ya está, listo, no me vuelvas a hablar. Ahora labura vos. Le dice a la cosa. ¿Se ve? La función apply siempre va a ser igual, no se toca nunca más en la vida. Tipo... Este
De este ejemplo, no, sí. O sea, no, después va a haber alguien que hizo el primer apply y me viene a cagar a trompadas, tipo. Pero. Sí. O sea, esto se escribe acá, de hecho yo podría mover esta función a una librería y decir, tipo, bueno, te viene como parte de una librería, que creo que lo había preguntado alguien por acá. Tipo, esto viene como parte de una librería, no, pero tranquilamente podría venir como parte de una librería. De tipo. ¿Cómo? Podría venir en estandarío, sí, pero no. Pero en otra librería como puede ser estandarío, digamos. Claro, acá mi apply es esto, tipo, recibe un arreglo que en particular es de enteros y le aplica una función que modifica enteros y guarda enteros, digamos, en la misma posición. Pero podría hacer cualquier otra cosa en mi apply. Podría hacerlo lo más general posible, donde yo reciba void asterisco y tipo donde no devuelvo un tipo de dato particular, sino que le permito hacer cosas. Bueno, se puede hacer un montón de cosas, digamos, y ya tener la mejor versión del apply posible para que cubra todos los casos, la mayor cantidad de casos posible. Y no tener que hacer un apply de enteros, un apply de chars, un apply de cosas, sino que el apply más general de todos. Piensen que ahora más con esto, de hecho así, antes en la primera versión, yo tuve que poner multiplico por 2 todos los elementos, for y que multiplico por 2 todos los elementos. Porque, nada, tenés 4 líneas que tenés que ver por detrás que las estás haciendo. Y ahora tenés un apply que llama, básicamente, apply para aplicar a un arreglo que tiene elementos por una función que se llama multiplicar por 2. Es más semántico el código que se logra. Realmente dice aplicar a un arreglo de este tamaño una operación que se llama multiplicar por 2. Por el CSS ya está leyendo lo que hace el código. ¿Verdad? Bien, te me adelantaste porque era justamente lo que iba a hacer. Yo acá tengo dos funciones definidas, que son multiplicar por 2 y la de sumar por 1000, que son las operaciones matemáticas que teníamos. Podría también venir, no sé, un guachín de exactas y decirme, tipo, no, yo quiero agregar mi superfunción recontra matemática que descubre bosones de Higgs, cualquier falopa. Pero yo digo, no, yo soy un programador y lo que quiero es debuguear. Entonces, printeo, digo, imprimir. Y hago un X y digo, tengo que retornar un coso porque tiene que cumplir con la función, porque mi apply este no es el más general del mundo, pero acá tranquilamente puedo hacer print d, y creo que acá lo tenía con un espacio, sí, con un espacio nomás. No, pero va a guardar, pensá que el apply guarda el resultado en el coso, así que yo no quiero toquetear el arreglo. De vuelta, esta versión de apply es bastante chota, la hice nomás por ejemplo. Podría ser una que no sea tan restrictiva. Pero bueno, tranquilamente podría hacer eso. ¿Y yo qué hago acá? Bueno, reemplazo todos estos. Perdón, me comí el print del /n que lo quería aparte. Acá puedo hacer apply, arreglo, tamaño y acá le paso a imprimir. Y básicamente reemplazo esos fors feos que me quedaron. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué me falta? Ah, qué boludo. Ah, sí, qué boludo. Y acá este último for. Y me queda horrible porque están los /n ahí, porque la idea es ver el resultado de esto. Pero por lo menos yo no tengo un montón de fors y como dice ese, ahora se ve una cadena de operaciones que yo veo exactamente lo que estoy haciendo sobre el arreglo. O sea, imprimo, multiplico por 2, imprimo, sumo por 1000, imprimo. O sea, leo la columna de lo que está haciendo al costado. Digamos, ignoro todo esto que es la parte igual a todas, pero acá veo justamente toda esta columna, a partir de acá veo las operaciones que están haciendo. Que me queda mucho más fácil de leer que ver todos esos choclos de for y ver cómo termina una llave u otra. Está bien, justo el for no es el caso más terrible, ¿no? Pero podría ser mucho más terrible. Sí. Exactamente. Y por eso digo que es extensible, porque alguien podría venir y yo le podría pasar esto a cualquiera que le saque mucho más provecho, porque haga cosas mucho más piola que sumar 1000 o multiplicar por 2. Venga alguien y haga cosas realmente copadas con un entero, y mientras devuelva un entero y reciba un entero puede hacer lo que sea. Nosotros acá nomás le estamos facilitando que lo va a hacer sobre cada uno de los elementos del arreglo con solamente una llamada a una función. Acá.
acá, acá, esto de acá. ¿En cuál parte? Acá. El tipo de dato es un puntero a función. O sea, en el type está incluido que es un puntero. Claro. Es un puntero a función. Las funciones no pueden ser otra cosa que punteros, porque las funciones son solamente una referencia a un bloque de memoria. Que las podemos invocar o las podemos seguir pasando. Digamos, yo acá podría no invocar a la función y pasársela a otra función que la va a usar mejor, digo, por ejemplo. Podría hacer algo para manejar el resultado y que eso sea otra función que maneja solamente el resultado, por ejemplo. Pero podría acá, hoy las dos opciones que tengo es o invocarla o seguirla pasando o tipo manejarla, pero no puedo hacer otra cosa con la función. La puedo guardar en una variable, sí. La puedo guardar en una variable de tipo apply f-t. Pero va a seguir siendo un puntero. Nunca ocupa espacio en memoria, digamos, una función. O sea, si la función es de 1000 líneas de código, bueno, es solamente un puntero, no pasa nada si la paso. Ocupa lugar en el... Sí. La función, eso es lo que digo, la función ocupa lugar una sola vez, pero no tipo cada vez que yo guardo la variable, guardo la función en una variable, solamente estoy guardando un puntero a esa pedazo de memoria. Pero este ejemplo se entendió. Bueno, vamos con otro ejemplo, que capaz también está copado ahora que más o menos... puse el que ya está resuelto. Pero bueno, yo acá, por ejemplo, tengo, de vuelta, el mismo arreglo de enteros porque no tengo imaginación. De vuelta, los imprimo. ¿Qué hago? Aplico selección, el selección que ustedes implementaron para el TP0, y lo imprimo nuevamente para ver el resultado, ¿no? Y esta selección en particular es una copia Bill, de hecho creo que se la robé a alguno de ustedes, de todas sus funciones que implementaron para el TP1, para el TP0, y lo tengo así, ¿no? Pero buenísimo, y yo digo, bueno, acá solamente puedo ordenar de menor a mayor, porque era lo que me permitía mi selección, así tal cual está implementado, ¿no? Solamente me permite ordenar de menor a mayor. Pero no sé, yo por otra cosa digo, bueno, por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes tienen una tabla de valores o lo que sea, que pueden siempre, o en Spotify, donde sea, que pueden ordenar por nombre de menor a mayor o pueden ordenar por cualquier otra cosa? Bueno, el criterio de ordenamiento tranquilamente podría ser algo que me digas tipo, che, ordena por esto. No ordenes solamente de, por ejemplo, si fueran canciones, no me ordenes solamente por nombre y de menor a mayor, porque yo quiero querer ordenar, por ejemplo, por fecha en la que agregué una playlist o duración o lo que sea. Entonces el criterio de ordenamiento es algo completamente parametrizable. ¿Y cómo lo parametrizo? Con un puntero a la función, porque yo en la función que le esté pasando le estoy diciendo, ok, esta función contiene el criterio sobre el que yo quiero ordenar. Y está bien, acá tengo enteros solamente, entonces no hay muchos criterios por el que yo puedo ordenar. Generalmente ordeno de menor a mayor o de mayor a menor, pero si yo tuviese un arreglo... Aunque fuera... Sí, puedo ordenar porque aquí faló. Algo que defina que es más grande que otra cosa. Obvio, sí, también, pero digo, en lo común, ¿no? Tipo, obviamente puedo decir, tipo, sí, el 22 es lo más grande que hay y después todo lo demás me chupa un huevo. Pero si yo tuviese un arreglo de canciones, que las canciones tienen nombre, tienen fecha, tienen artista, tienen todo, bueno, ya tengo un montón más de cosas por las que yo podría querer ordenar y me facilitaría mucho más tener una función que me dice, ordenalas, pero vos pasame sobre el criterio de lo que lo querés ordenar. Y bueno, acá por ejemplo, implementando esto a una mucho menor escala, porque estamos de vuelta en un arreglo de enteros, yo tengo por ejemplo acá que digo, ok, yo te defino lo que es mayor y lo que te defino lo que es menor. O sea, acá yo estoy definiendo un tipo de dato función que me indica qué elemento es mayor que otro en base a qué criterio. Y yo digo, un entero es mayor que otro entero en base a el criterio que yo desee. Y obviamente yo acá puedo poner, es menor si, bueno, si uno es menor que el otro, o es mayor, es mayor si uno es menor que el otro, lo cual es contrario a la lógica, o puedo decir, es mayor si efectivamente numéricamente es mayor, o podría poner otra función, como dijimos antes, que diga if x1 es igual a 15, es igual, no sé, a 22, return x1 y si no, siempre gana x2, ¿no? Tipo, todo lo demás no me importa la verdad cómo se ordenan. Pero si yo tengo uno que es 22, ponémelo al principio de todo.
O al final de todo, en este caso sería. Qué boludo. Sí. Qué boludo. Sí, return, qué boludo. Claro, si recibo strings y uno es boquita, siempre lo pongo como el más grande. Claramente no, sería Racing, pero... bueno, bien. Y lo único que tengo que hacer es redefinir mi función. Bueno, tuve que redefinir dos de mis funciones, ¿no? Selección, porque yo cuando llame a la función selección, le voy a pasar el criterio, lógicamente. Y acá porque tenemos una función que es máximo. De vuelta, esto es un ejemplo que se podría todavía mejorar más, porque esta función máximo ya no tiene sentido acá incluso. Podría yo directamente pasarle es mayor y que acá decida que una cosa es mayor que otra. O sea, no tendría por qué buscar el máximo si quisiese. Pero bueno, siguiendo como manteniendo el código lo más parecido a lo que teníamos antes, acá lo único que estoy recibiendo es el criterio de, ok, ¿qué defino como que yo es mayor que otra cosa? Y en base a eso, bueno, defino cuál es el máximo, ¿no? Porque si yo sé que es mayor una cosa que otra, puedo encontrar el máximo en un arreglo. Si yo decido que 1 es más grande que 5, bueno, el máximo va a ser 1, si yo tengo todos estos elementos. Y si yo decido que 3 millones es más grande que 1, que es lo cotidiano, bueno, el máximo va a ser 3 millones, ¿no? Pero básicamente acá yo le estoy pasando el criterio y de vuelta lo estoy pasando con un puntero a función, ¿no? Yo solamente le paso la función de tipo, decime que una cosa es mayor que la otra y yo te lo ordeno con el criterio que vos desees. Y de hecho pasaría acá, lo puedo compilar y ponerlo a correr. Yo primero ordeno con el criterio típico de, ok, las cosas son mayores cuando son numéricamente mayores y después para mí una cosa es más grande, o sea, dividir al final del arreglo cuando son menores. Y a ver si puedo hacer eso. GCC menos C99. ¿Cuál era? Exort menos O programa. Bien, faropa. Y hace efectivamente eso. Y lo podría poner a correr con mi otro criterio de mi nuevo criterio nuevo. Que, me extraña que no me chilló porque puse dos funciones iguales. Porque no guardé. Porque no lo guardé. Gracias a Dios. Entonces, aguante el 22. Y si yo acá tengo un elemento que es el 22, vamos a ponerlo en cualquier lugar arbitrario, por ejemplo acá. Y digo, aguanta el 22. Lo que va a hacer esto es, si yo vuelvo a hacer lo mismo, selección y acá le pongo aguanta el 22. Y vamos a compilarlo de vuelta. ¿Qué cambié? Por el tamaño. Sí. Y en el último, el 22 está al final porque es el más grande, ¿no? Entonces yo definí mi nuevo criterio donde tipo todos los demás criterios me chupan un huevo, pero el 22 siempre tiene que ir al final porque es el más grande. Y así puedo poner cualquier otro criterio que se me cante. Se me copió 2 veces, ¿no? Porque de hecho volvió a repetir. No, está bien porque imprimía 3 veces. Y ahora estamos imprimiendo una cuarta. Bueno, ven qué fácil es tipo cambiar un criterio de ordenamiento. Yo agregué una función que toma 2 pavadas, escribí cualquier falopeada y ordené por el criterio que se me cantó. Y obviamente acá, de vuelta, es un ejemplo de juguete. Cuando tengan estructuras más complejas, como puede ser, por ejemplo, una canción de un programa tipo Spotify, bueno, le encontramos mucha más utilidad porque los criterios pueden ser muchísimos. Bien, no sé si alguno tiene alguna consulta de esto. Si no, el caso del vector no lo voy a mostrar porque ya estamos medio pasados de lo que era para puntear esa función. Pero es básicamente eso, de tipo, si yo quisiera agregarle una utilidad extra al TDA vector, le podría agregar un apply y que tipo le doy a Bárbara un montón le doy un beneficio a Bárbara que es tipo, bueno, te permito aplicar una función sobre todos los elementos del vector sin que vos tengas que hacer nada más que llamar a esta primitiva. Sí. No. La idea es que Bárbara defina los criterios de ordenamiento. Claro, o sea, Alan va a definir el vector ordenar, por ejemplo, y vector-ordenar, ese lo va a tener que hacer Alan porque es el que es dueño del TDA.
pero Bárbara, que es el que lo usa, después ordena por el criterio que defina ella. Tipo, de hecho acá, estas tres funciones son del lado de Bárbara. O sea, el typedef, lógicamente, lo provee Alan en el punto H, y todo esto sería como la implementación dentro del TDA, si esto estuviese englobado en un TDA. En el caso de un TDA más posta a posta, un TDA o sea, vector genérico, donde guarda cualquier cosa que se quiera poner, quiere ser claro. ¿Qué pasa? Alan no sabe lo que está guardando, no sabía la pila, lo implementando, no va a saber, no sabe el vector, un vector de verdad, no es el vector que son tres que solo tienes. ¿Sí? O sea, tengo un vector que es de cualquier cosa, que vos le pones de cualquier cosa. Alan no sabe qué tiene. O sea, no puede hacer operaciones porque no puede referenciar, no puede cambiar como a qué cambio. Ahí, eso yo sé, pero es un elefante. Pero ¿quién sabe? Bárbara. ¿Sí? Hay una doble abstracción. Bárbara se abstrae de cómo Alan hace las cosas, Alan se abstrae de que Bárbara. Así que si es un asunto turbiote, guarda punteros a asuntos turbiote y está todo bien. Alan no se mete. Ahora, como Bárbara sí sabe, Bárbara también no quiere decir lo mismo. Dame la primera posición, aplico la función, dame la segunda, aplico. Entonces, ahora lo que hace es le da esta primitiva nueva donde le dice, no, vos aplica, yo le aplico cada elemento. ¿Sí? Entonces, esa función obviamente tendría que recibir un tipo genérico, pero Bárbara sí va a saber qué es lo que recibe. Esa es la diferencia. Entonces, Bárbara, como Bárbara es la que define la función real, es mayor o todas esas funciones, Bárbara van a estar del lado de Bárbara, mientras que aplicar va a estar del lado de Alan, implementado. Bárbara, dentro de su función, sí puede castear, porque sabe qué es lo que guardó. Por ejemplo, si cuida punteros a índice. Entonces ahí puede castear y puede sumar, o multiplicar por 2, o lo que sea. O agregar coimas en asuntos turbios. El ejemplo de cuentas más claro. Bueno, bien. Si ya no hay más preguntas de esa función, vamos con los ejercicios. Vamos rápido con los ejercicios, que son esos dos, para los dos TDA, vamos a hacer esos mismos dos ejercicios. Es invertir el TDA, o sea, invertir del lugar los elementos, o sea, el que yo tenía primero lo paso a tener último y así. Primero con una función y después con una primitiva. Se entiende la diferencia, ¿no? En uno vamos a tener acceso a la estructura interna, lo cual me puede dar ventajas, y en otro no voy a tener acceso a la estructura interna, que es el caso de la función. Bien, ¿no hay más preguntas de esto? Buenísimo. Entonces, La primitiva del TDA Cola, ¿no? Bueno, TDA Cola. Enunciado de consideraciones para fecha de entrega la semana que viene. ¿Sí? Estamos en la parte de la materia donde de repente las entregas se presentan un lunes y ya el siguiente lunes hay que hacer la entrega, como el día de hoy que hicieron la entrega del TDA pila, en lo posible. ¿Sí? Como todo, ustedes saben que pueden extenderse unos días, no pasa nada. Entendemos eso, pero traten de llevar la materia del día porque, bueno, después es una avalancha de entregas. Entonces tenemos TDA cola, a ver si puede hacer así. Repaso TDA cola. Bueno, eso es una cola, es como una fila de personas esperando para ir a algún lugar. Eso es una cola, ¿sí? Otro dibujito. Y lo importante de esto que decimos en inglés, first in, first out, o sea, la primera persona que llega a ponerse en la cola es la primera persona que resulta ser atendida. ¿Está bien? El primer elemento que llega, ese es el primer elemento que es desencolado. Por eso first la doy. Ahí. ¿Cómo vamos a hacer en la materia de la implementación de cola? ¿Sí? Ustedes saben que vieron con Martín, de pila, la implementación de pila dinámica y pila enlazada, y también vieron la implementación de cola enlazada y cola con un vector también dinámico. ¿Sí? ¿De qué manera le vamos a pedir implementar eso en la materia? Más o menos es así. Es como, por favor no me hagan implementar la cola con un vector, implementémosla con una cola enlazada, porque a Drake no le gusta la cola con vector. ¿Por qué? ¿Por qué cola enlazada? Bueno, cola enlazada. En colores y en colores solo de uno. La lógica es simple y usa solo el espacio necesario. Lo importante de acá es que la lógica es simple. ¿Sí? Si tuviéramos que implementar la lógica de un vector, lo vieron con Martín, es bastante más difícil. ¿Sí? Acordarse de dónde empieza la cola, dónde termina la cola, que a veces se extiende al final del vector, entonces tengo que dar la vuelta. ¿Sí? Es una lógica más complicada y para hacerle más fácil las cosas,
le pedimos implementar una cola enlazada. Y esto se conecta con lo que hablamos el lunes pasado, de decir, che, les hacemos una pila dinámica, así de paso hacen los dos tipos de estructura y conocen una de cada uno. ¿Sí? Como la cola enlazada es la fácil, la pila es más o menos fácil de las dos maneras, hacen una pila dinámica. ¿Sí? Esto es mentira, acá dicen colar o desencolar el ODN, eso es falso, porque lo van a hacer bien, ¿sí? Lo van a hacer como se le explicó Martín, que es OD1, tomando en cuenta que donde empieza, donde termina, si está para el final, le queda la vueltita, etc. ¿Sí? Pero bueno, la lógica es más compleja y a veces ocupa memoria de más, pero bueno, eso también pasa en la pila dinámica, ¿no? Que como siempre, les decimos, las pilas o colas dinámicas por ahí ocupan más espacio, pero son más rápidas por cosas que no vemos en la materia, aunque igual son OD1, y las estructuras enlazadas, si bien son OD1, por cosas que no vemos en la materia, son un poquito más lentas, ¿vale? Esa sería la ventaja de hacer una cola con un vector. Con respecto a esta desventaja que usa un poco más de espacio ocioso, de la misma manera que la pila, ¿sí? Entonces, repasemos qué es una cola enlazada, ¿sí? Imaginemos que esto es una cola, porque en realidad son numeritos uno tras del otro. Esto es una cola, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es enlazada? Tenemos el primer numerito que entró en la cola, es el 1, y está enlazado, es decir, apunta al segundo numerito. Y el segundo numerito está enlazado, es decir, apunta al tercer numerito, y el tercer numerito apunta a null, ¿sí? Los enlaces son literalmente estas flechitas, y por eso decimos que es una cola enlazada. Si fuera una cola sobre un vector, tendríamos que tener un vector, como dibujo de vector que está por ahí, y poner los elementos ahí. En cambio, esta es enlazada porque hay enlaces, hay flechitas al siguiente elemento, ¿sí? Esta flechita le llamamos siguiente, le llamamos próximo, ¿está bien? Pero es un puntero hacia el siguiente elemento de la cola. Ok. Vamos a tener, si queremos, en la estructura de la cola, un puntero al primer elemento y un puntero al último elemento. ¿Por qué necesitamos estos punteros? O sea, ¿por qué de repente acá aparecieron dos flechitas blancas? Para poder enlazar con el que entre y enlazar con el que viene después del primero. Ok, ¿puedo empezar? Claro, porque necesitas saber si entra uno nuevo, dónde entra y si sale uno. Tal cual. Para poder hacer todo de uno. Sí. Tal cual. Ahí resumo todo lo que dijeron y es, por un lado, necesitamos un portero al primero, ¿por qué? Necesitamos saber cuál es el primer elemento de la cola, ¿sí? ¿Para qué? Para poder quitar ese elemento de la cola si me piden desencolar, ¿sí? ¿Y por qué necesito un puntero al último? Para poder asociar este enlace, esta flechita, al nuevo elemento que entra en la cola y poder hacerlo también en OD1, ¿sí? Si yo no tuviera este puntero al último, yo podría, a partir del puntero al primero, ir avanzando hasta llegar al último, porque el siguiente es null, y ahí agregar el elemento nuevo. Pero ese sería OD. Entonces, ¿por qué tenemos un puntero al último? Para que en colar sea OD1. Yo sepa exactamente cuál es el elemento que está al final de la cola y poder cambiarle esa flechita para dar al siguiente. ¿Está bien? ¿Preguntas ahí? Ok, eso no sé si llega a ver, pero significa que nuestro struct cola va a tener dos atributos de tipo nodo-t que sean el primero y el último. ¿Sí? Acá le pueden llamar pri, le pueden llamar ult o como les guste, pero la cola va a tener que tener por lo menos dos atributos que sean el primer elemento de la cola y el último elemento de la cola. ¿Sí? Así que ya estamos hasta regalando cola. Ahí va. ¿Qué es el nodo? Bueno, el nodo en principio tiene dos cosas, ¿no? Un dato y un próximo. ¿Okay? ¿El dato qué es? Eso que hay que guardar en la cola. Bárbara nos va a hacer guardar algo, me dice, vamos a guardar, encola esto, ¿sí? Ese es el dato. Y ese dato, por supuesto, va a ser un void asterisco, ¿sí? Un puntero genérico, de la misma manera que la pila, para que Bárbara pueda guardar cualquier tipo de dato en la cola, ¿sí? Y además tenemos un puntero al próximo para nosotros poder hacer esto, ¿sí? Tener una flechita al próximo nodo de la cola, ¿sí? Cada una de estas cajitas es un nodo.
¿Qué tiene el nodo? El dato 1 y la flechita el siguiente hacia el siguiente elemento, ¿sí? Como está acá, dato y próximo. ¿Ok? En referencia al siguiente es un struct y seguramente esté bueno hacer una función auxiliar, crear nodo, que puedan crear el nodo de forma fácil. A ver. Y ahí está la definición del struct nodo, que tiene struct nodo, tiene un void asterisco dato y fíjense un nodo y un bajo t asterisco prox. Qué interesante. Bien, dos cositas. ¿Qué onda el nodo? ¿Es otro TDA? ¿Es otro archivo? ¿No? ¿Sí? No, porque el nodo no existe si no está dentro de la cola. Un nodo así dando vueltas por la calle nunca lo vamos a ver. Y de hecho, Bárbara ni siquiera sabe si la cola es enlazada o dinámica. Con lo cual no tiene sentido ni exponer que el nodo existe, ni que sea su propio TDA, ni nada. El nodo es un tipo de dato interno a la cola. ¿Sí? Y otra cosa. Interno, sí. O sea, es de implementación. Claro, está en el punto C. ¿No? Y algo interesante, acá tenemos el temita de las definiciones recursivas. ¿Sí? Un nodo tiene un dato y además tiene un próximo. Atención cómo está esto escrito en esta diapositiva. Dice que el struct nodo le das un type def para que sea nodo y bajo t. ¿Ok? Es decir, struct nodo ahora es equivalente a nodo y bajo t. ¿Por qué escribe esto en la diapositiva? Para que cuando nosotros definamos el struct nodo, yo pueda escribir acá nodo y bajo t asterisco prox. ¿Sí? Si esta línea no estuviera y yo escribiera igual que en la pila, type def, struct, nodo, voy a asterisco dato, acá ¿qué tendría que escribir? Tendría que escribir struct nodo asterisco prox. ¿Sí? Porque el nombre de esto es struct nodo. ¿Cuál es la trampita que hicimos acá? Que antes de que exista ese nodo, ya le cambiamos el nombre. Y pusimos acá, che, va a existir algo que se llama struct nodo, pero los amigos le decimos nodo y bajo t. ¿Está bien? Es eso. Si esto no estuviera acá, no. Claro, yo escribo acá, struct nodo llaves, bla, 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 y acá es donde típicamente nosotros ponemos nodo y bajo t. ¿Acá? No, porque para poder definir un struct necesitamos poner struct. Igual no estoy seguro, porque ya sabemos que... No, eso no. Ok. O sea, ahí estás diciendo, te invento un tipo que se llama nodo T que es equivalente a struct nodo. Claro. Si vos querés ahora definir un struct, tenés que poner struct nodo, o sea, no puedes decir nodo T y que el compilador diga, sí, no, por supuesto es un struct nodo, es un struct. El compilador no es tan inteligente. Sí. A ver, el struct nodo lo que tiene es, obviamente, el dato que da Bárbara, y lo otro que tiene es un puntero al siguiente nodo. Pero ¿qué pasa? Que sería la flechita. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que alguna vez vimos estructuras recursivas y dijimos acá, vamos a poner punteros? Porque si acá estuviera el nodo, literalmente, tendríamos que de nuevo que la cajita esté acá y esa otra cajita tenía una cajita y esa cajita tenía una cajita. ¿Se acuerdan de esa vuelta? Por eso acá tenemos un puntero. Es decir, el nodo tiene el dato y un puntero al próximo. Un puntero, una flechita al lugar de memoria donde el otro nodo está. Y recién el otro nodo va a tener el dato y el próximo. Y ese próximo va a ser un puntero a otra cajita que tiene el dato y el próximo. Sí. O sea que puedes hacer nodo, flechita, próximo, flechita, próximo, flechita. Tal cual, como el ejemplo del padre que tuvo alguna vez. Si yo quisiera, en este ejemplo, yo tengo cola primero, yo podría tener flechita próximo, que sería esta cajita, flechita próximo, que sería esta cajita, flechita próximo, que sería null, y eso puedo preguntar, por ejemplo, si es distinto o no, por decir algo.
O podés hacer flechita próxima con otro segmentation por. O puede ser flecha próxima y tener segmentación. ¿Qué? ¿Otra pregunta? Bien. Está visto eso. Ahora, ¿qué cosas hay que implementar? Eso es lo que está en el enunciado en la página de la materia. ¿Sí? Vamos a verlo en detalle. Cola crear. ¿Sí? Va a tener que crear una cola. La cola ya vimos tiene por lo menos dos atributos, el primero y el último. Cuando la cola la creamos y está vacía, ¿qué valores van a tener el primero y el último? No, ¿está bien? Al principio una cola no tiene elementos, entonces tanto el primero como el último apuntan a null. Ahí va. Si quieren esto lo charlamos un ratito. Tienen un cola está vacía, le podemos preguntar a una cola si está vacía, básicamente si tiene elementos o no. Si funcionalmente es, ¿está vacía o no está vacía? Bueno, fácil, ahí está, devuelve un bool. Encolar, ¿sí? Que va a incorporar un nuevo elemento justo después del último que está en la cola. Obviamente, pensemos, si la cola está vacía y encolamos, ese nuevo elemento va a ser el primero, pero también va a ser el último, ¿no? Ojo. Ver primero, ¿sí? Esta es una primitiva tal como pila ver tope, veían el último elemento pilado, bueno, pila ver primero les da el primer elemento encolado. Es decir, el elemento que saldría de la cola si hicieran la operación de cola desencolar. ¿Okay? Y cola desencolar, que lo que hace es, para esa cola, devolver el puntero al dato que dio barra. ¿Sí? Fíjense, encolar, encola un voy asterisco valor y desencolar, desencola ese voy asterisco. ¿Sí? Importante, darle a Bárbara el dato que encoló, ¿no? O sea, Bárbara le dice, toma, guardame esto, te guarda el 1, te guarda el 2, te guarda el 3. Cuando desencola, devuelve el 1, después devuelve el 2, después devuelve el 3. ¿Está bien? Eso, darle los punteros correctos a Bárbara, etc. A ver qué más tenemos por ahí. Ah, mirá, qué capo. Bueno, inicializa el TDA, estos punteros nos permiten tener no de 1 el resto de la primitiva. Bueno, esto ya lo hablamos. ¿Cola está vacía? Devuelve si está vacía. ¿Esta cola está vacía? No, porque hay personita. Ahí está. Ah, bueno, mira, ahí está. Y cola del primero, retorna al próximo valor del colar, que sería esta persona de rojo con pantalones azul. Ok. Si la cola está vacía, devuelve el 1. ¿Sí? Es una decisión de interfaz. Che, ¿qué pasa si me piden desencolar de una cola que está vacía? ¿Qué hago? ¿Tiro segmentation fault? No, pará. Devuelve null y listo. ¿Está bien? Entonces, cuando hagan las pruebas, donde se preguntan, bueno, la cola se comporta como una cola que está vacía. ¿Qué puedo hacer? Bueno, fijarme si está vacía, fijarme si el primero devuelve null, fijarme si desencolar devuelve null, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes me detienen, ¿eh? Ok, estamos medio corto de tiempo, pero siempre hay tiempo para preguntas. Así que, ¿nada? Ok. Porque medio que lo charlamos y de repente... Sí. A partir de ahora, las pruebas siempre. Bien, fíjense que estas primitivas devuelven const. Eso significa que no pueden modificar la cola dentro de estas primitivas. Nada más que eso. Perdón, reciben un parámetro que es cola const. Entonces estas primitivas no pueden modificar la cola. Para ver si está vacía, no pueden agarrar todos los elementos, ponerlos en otra cola y contarlos. Y después volverlos a poner. Eso no se puede hacer. Van a tener que hacerlo de otra manera. Ya hablamos. Bien. Cola encolar. Recibe un puntero al valor como parámetro, ¿sí? Como ya lo dijimos, y devuelve true si encoló correctamente y false en caso contrario. ¿Puede fallar esta primitiva cola encolar? Digo, tenemos que devuelve true si encoló correctamente y false en caso contrario. ¿Qué tipos de cosas pueden fallar en C? Digo, cuando escriben código y dicen, che, por ahí esto falla. Memoria, pedir memoria. ¿Van a necesitar pedir memoria en encolar? Y sí, porque van a necesitar un nuevo nodo, una nueva cajita. Ahí van a pedir memoria. Al último, entonces si tienes el último mal por algún motivo, Si tenés el último mal. tiene que acceder a la última, así que si tenés el último mal, es mal. Bien. Un detalle, y es que, digamos, todos nuestros esfuerzos dentro de lo que es programación del TDA van en función de que la estructura nunca esté mal, ¿no? Entonces, sí, mientras implementemos, quizás algo falla, pero una vez que yo
agarro una cola, le pongo un monito y la entrego y digo, esta es una cola, ya no falla. Entonces, en ningún momento ese TDA va a estar en un estado incorrecto, tal que yo no pueda ir y encolar, por ejemplo. Eso no puede pasar. 832. Si te quedó así, después te vas a poner una retreva, básicamente en realidad. Claro. No puedes permitir que las primitivas tienen que poder asumir que el estado de la estructura es válido. Tal cual. Si no pueden asumir eso, ¿qué hacen? Estamos programando ofensivamente contra nosotros mismos. Bien, otra pregunta, escuché por ahí. Bien. Tuki. Bueno, encolar, agrego una personita atrás de la siguiente. Ok. Desencolar, devuelve el valor desencolado, ¿sí? Si esta persona va a salir, devuelve el valor, y si no hay elemento, devuelve null, como ya dijimos. Ahí está, mirá qué fantástica producción. Es increíble. Mirá, se subió el ascensor y todo. Ok. Ahí está. Bueno, cola destruir. ¿Sí? Son las 8:32. Yo me comprometo a usar el tiempo que sea necesario. Creo que no vamos a llegar a hacer otro ejercicio de cola. Pero sí, acá donde se cruzan los canales y se usa en cola lo que vimos al principio de la clase de punteros a funciones. ¿Sí? Entonces ahora sus mentes pueden llegar a explotar porque, de nuevo, para mí punteros a funciones es uno de los temas más difíciles de la materia al momento en que lo vemos. Y cola destruir usa punteros a funciones. Entonces, si quieren, charlamos un poquito. Como siempre, respondemos consultas, como siempre está el lag, etc. Nada, son 8 y pico, 8:33, pero estamos disponibles. Bien, cola destruir, destruye el struct de la cola y todos sus nodos, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Pila destruir, la pila destruía la pila y listo, eso era pila destruir. Ahora, cola destruir, también destruye la cola y de repente destruye los nodos. Yo digo, bueno, a ver, contame más, ¿no? Algo que me gustaría mencionar acá. Cola desencolar. Importantísimo, devuelve el valor desencolado. Y de nuevo, devuelve el valor desencolado, no devuelve un puntero al nodo desencolado, ¿no es cierto? Porque Bárbara ni siquiera sabe que los nodos existen. No le devolvamos el nodo en el que guardamos el dato, devolvámosle el dato correcto. ¿Está bien? Y por eso puede causar confusión. Hay que devolverle el valor desencolado. El puntero, sí, claro, Bárbara nos dio un puntero, nosotros le damos ese mismo puntero. No hay que hacer ni asterisco ni ampersand raros porque son es literalmente lo que Bárbara me dio. Y obviamente en cola desencolar vamos a tener que destruir la memoria que habíamos pedido en cola encolar, ¿no? Recuerden, si yo soy Alan y en cola encolar hice un malloc para pedir una cajita del nodo, en cola desencolar, ahora que ese nodo ya no se va a usar, voy a tener que destruir la memoria de ese nodo, ¿sí? Y de la misma manera, cuando yo tengo una cola con elementos y la quiera destruir, como mínimo tengo que destruir cada uno de esos nodos, porque cada uno de esos nodos yo los pedí. Yo tengo que destruir cada uno de esos nodos y además tengo que destruir la estructura de cola, el struct cola que yo pedí en cola crear. ¿Está bien? Esas dos cosas como mínimo hay que destruir. Ahora, atención, porque cola destruir recibe un puntero a función. ¿Ustedes pueden creer? No, yo no puedo creer. Ya mismo nos hacen programar con punteros a función, lo acabamos de ver. Ya para el lunes que viene hay que entregar una primitiva que se reciba un puntero a función. No puedo. Bueno, chiste por fuera. Esta es una primitiva que tiene acá un puntero a función. Si se fijan, ese puntero a función devuelve void y recibe void asterisco, ¿sí? Es decir, recibe un puntero genérico, no devuelve nada y, como recuerdan cuando hablamos con Nacho, decidimos que el nombre de esa función, cuando está como parámetro, se llame destruir dato. ¿Destruir dato existe? ¿Es una función que se llama destruir dato? No necesariamente. Simplemente es un nombre que le pusimos a nuestro parámetro. Entonces, a cola destruir, Bárbara lo va a llamar con dos parámetros. Uno que es la cola que va a querer destruir y una función pasada por parámetro. ¿Está bien? El nombre de esa función, Bárbara decide si se llama destruir enteros, si se llama destruir casitas, si se llama
demoliendo trenes, hoteles, no sé cómo se llama, demoliendo hoteles, lo que sea. Bien, pero eso es bárbaro. Alan dice, bueno, me pasaste una función por parámetro y ahora yo les voy a decir a ustedes qué es lo que tiene que hacer esa función que es pasada por parámetro, si bien lo pudieron haber leído hace rato, pues está en la diapositiva. Si la función tiene un null pasado por parámetro, no hay que hacer nada en especial, ¿sí? Hay que hacer el resto de las cosas que siempre hay que hacer. Pero no se destruirán los datos de la cola, los datos de bárbaro. En cambio, si la función destruir dato no es null, lo que vamos a tener que hacer es destruir cada uno de los datos que está en la cola que Bárbara guardó en la cola, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ¿qué pasa? Bárbara sabe cómo los datos se destruyen, ¿sí? Si Bárbara hace una cola de punteros, sabe que los punteros se destruyen con free. Entonces, si Bárbara hizo una cola de punteros, sabe que tiene que pasar free por parámetro, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Además de borrar struct_cola, y además de borrar cada uno de los nodos que pedimos con malloc, tenemos que aplicar la función de destrucción a cada uno de los elementos que Bárbara guardó dentro de la cola, ¿sí? Y usé esa palabra aplicar, ¿sí? De apply, que vimos más temprano cuando esa función. ¿Por qué? Porque literalmente Bárbara sabe cómo se destruyen los datos, Bárbara quiere que se destruyan los datos que quedaron en la cola, entonces nos pasa una función de destrucción para que se aplique a cada uno de los datos que quedaron en la cola, ¿sí? De los datos, porque Bárbara controla los datos, entonces a los datos le aplicamos funciones de destrucción. Sí. Hay que chequear en caso de que Bárbara no pase free como parámetro de página función X. Vamos a dejar que, o sea, Bárbara puede pasar lo que quiere, ¿sí? Pero digamos, C no le va a dejar compilar a Bárbara a menos que la función que está pasando por parámetro exista. Si no, C no le va a dejar compilar a Bárbara, ¿sí? Y esa función puede llamarse free, puede llamarse destructor C, destructor X o lo que sea. Puede llamarse cola de destruir. Puede tener cualquier nombre. Y adentro le pasamos cola de destruir. Bueno, vamos a calmar. No podría ser cola de destruir. Estamos tratando de entenderlo por primera vez. Lo que sea que necesitemos, si es una cola de int asterisco, buenísimo. Le pasamos a los free. Si es que son int asteriscos que vienen del free. A ver, si Bárbara. Que vienen del cálculo, somos null. Claro, no. Digo, si Bárbara guarda lo que sea, struct re complicado -t, también puede mandar por acá una función de destrucción, de struct muy complicado -t, paréntesis, lo que sea, ¿sí? Es eso. O sea, nos abstraemos de lo que vaya a pasar Bárbara y simplemente suponemos que va a pasar la función correcta para destruir. Tal cual, voy a repetir lo que dijiste. Nos abstraemos de lo que pasó Bárbara y asumimos que Bárbara pasa la función correcta para destruir, ¿sí? De la misma manera que nos abstraíamos más temprano cuando la función podría ser multiplicar por 2 o sumar 1000 o imprimir. ¿Está bien? Ahora, otra cosita que les quiero dejar como para que se queden pensando: cuando ustedes programan la cola son Alan, pero cuando hacen las pruebas son Bárbara. Entonces, cuando sean Bárbara y estén probando cola destruir, también van a tener que pensar muy bien qué pasan por parámetro a la función de destrucción. ¿Sí? Esto que está acá, coloquialmente le vamos a llamar función de destrucción. ¿Ok? Ah, bueno, ahí está. Esto pudo haber estado. Una cosa para recalcar. Ustedes a la función de destrucción no le pasan el nodo. Ahora no sabe de nodos, o sea, no podría castear el nodo porque no. ¿Sí? Lo que tiene que pasar es el dato que ustedes guardan en el nodo. Porque es eso lo que va a hablar. Porque si la implementación fue una estructura, una cola circular, un arreglo, esta primitiva sigue teniendo sentido. Porque yo quiero destruir el dato. Entonces vos, o sea, Alan se encarga de destruir los datos que Alan quiere. Y le da la facilidad de, bueno, si quedaron cosas en la cola y vos querés que yo la destruya, vos pasame una función y yo se la paso a todos los datos. Porque si no, van a tener que hacer un while, cola no está vacía, desencolar, aplicar esa misma función. Tendría que hacerlo Bárbara. Entonces Bárbara le dice, Alan, la veo un poquito y la ayudamos todo. Y somos los dos más felices. O sea, no sé si notaron al programar pruebas de la pila que tendían a destruir pilas que quedaban vacías, ¿no? Porque si ustedes llegaban a apilar elementos que tuvieran memoria, cuando después destruían la pila, esa memoria no se destruía sola, la tenían que destruir ustedes. Entonces yo hago un malloc de algo, lo guardo en la pila, después lo tengo que desapilar para poder destruir eso. Porque yo
hice el malloc, entonces yo tengo que hacer el free. Lo que dice Martín es que justamente yo que hice un malloc o varios mallocs y los guardé en la cola, como yo sé que hice mallocs, aprovecho y paso free a la función de destrucción de la cola y me ahorro tener que desencolar toda la cola hasta que esté vacía. ¿Sí? Estamos proveyendo más funcionalidad al TDA que estamos haciendo. De hecho, esto lo pudimos haber aplicado en la pila, pero no se iba a entender nada. Imagínense por ahí, ni se entiende hoy. Pero hicimos lo que pudimos. Pero que te refería a eso de que antes de escribir la pila era como fría de datos, ¿no? Y datos y fría de datos. Free, si es free, lo que nadie no sabe. No sabe. Si usted tenía un comalloc y tenga simplemente un free, por ejemplo, sí. O sea, hacemos free. Free, por ejemplo, cumple con esa firma. Es una función que devuelve void y que recibe void a texto. Entonces puede pasar free directamente. Si eso es lo que corresponde. Bueno, última diapositiva. Hay que hacer unas pruebas, entonces les tiro puntitas. La cola se crea correctamente y empieza estando vacía. Esa es una prueba que ya hicieron para la pila, la pueden hacer para la cola. Pueden copiar y pegar algunas pruebas de la pila y ponerlas en la cola. Fíjense que no había pila, nada más, por las dos antes de entregar, porque queda mal. Probar que lo primero que se cola es lo primero que se desencola. Hacer pruebas de volumen, enconar null, que debería funcionar. Desencolar una cola vacía o ver primero para ver que vuelva null. Una cola vacía se conforma con una cola recién creada, ¿sí? Le hacen operaciones y después se fijan, che, está vacía, sí. Devuelve null cuando vemos primero, desencolo, sí. Y pruebas de destrucción. Importante, prueba de destrucción para colas vacías con función de destrucción null. Prueba de destrucción con colas no vacías con función de destrucción null. Y lo mismo con funciones de destrucción que no sean null. Para una cola vacía y para una cola no vacía. ¿Ven? Para que haya de todo. Todas las posibilidades. ¿Esto lo vas a pasar? Sí, recuerden que esto está, como todas las clases, subidos en la sección de clases. En este caso, en la sección 7 u 8 por ahí, que se llama estructuras enlazadas. Última cosa, no. Sí, lo de cosas. No. Sí. Bueno, vos primero. No, quería tirar otra vocal. Ok. ¿Cómo? No, yo iba a decir, nos olvidamos de, que es algo importante, los órdenes de complejidad de los ejercicios. Invertir una pila y una cola como función. ¿Cuánto cuesta? Y se juegan dos bonos en esto. Así que, ¿cuánto cuesta? La puta madre. Era con levantar la mano, gente, porque si no le puedo tirar. Ya está, Bueno, bien, vos porque fuiste el más pillo y levantaste la mano. No, de atrás. No, de atrás. Él levantó la mano. No, pero él fue más pillo y le robó el bono. Bueno, él fue más pillo, ¿verdad? No, choréselo. Bueno, y ahora el invertir pila, pero con primitiva. ¿Cuánto cuesta en orden de complejidad? Con la mano. No tienen que hablar, tienen que levantar la mano y esperar que yo diga uno. No se puede jugar con los manos. Antes de terminar acá, hay dos videos que tienen que ver, que son sobre, o sea, no tienen que ver con pilas, colas, etcétera, sino que es una utilidad que van a necesitar para cuando tengan que implementar el TP1, que viene recién la semana que viene. Que es sobre el tema de streams, que es cómo manejamos la entrada y la salida de un programa y también la salida de error. Les voy a pasar, son dos videos de, no sé, 15 minutos, como mucho cada uno. Y cualquier cosa nos consultan. Lo necesitamos ahora porque como tenemos el feriado ahora y qué sé yo, se complica un montón de... Si lo damos la semana que viene no nos van a dar mucha pelota porque tenemos el tema de ordenamientos y todo lo demás. Eso, y después, bueno, les paso la parte de los ejercicios que hizo Nacho, no van a estar en la grabación de la clase, pero esos ya están aparte grabados hace un montón, así que después les paso las grabaciones. Porque en un momento dijimos hacemos videos también de ejercicios por separado. Bueno. Buena semana, buen feriado.